Bueno, hay muchos puntos, Manuel, que tomar, digamos, del informe. Los medios se han hecho eco ampliamente de todo lo que dijo, ¿verdad? Lo que ellos consideran como altamente positivos, los grandes logros. Yo creo que hay puntos muy rescatables, ¿verdad? Y hay otros que me parece que falta aún mucho. El mea culpa en el sector salud me pareció muy bien, pero creo que hay falta de acción, ¿verdad? Pero hay, no sé por dónde podríamos empezar. Bueno, yo creo que hay cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta y que son importantes, ¿verdad? Paraguay ha venido sosteniendo un régimen macroeconómico que ha sido muy importante para el país en general en los últimos 20 y pico de años, ¿verdad? A partir del 2004, podemos decir, ¿verdad? Que se hizo la 2000, sí, reforma. 2003 se 2003, hizo y se implementó sí. desde el 2004. Eh, que comienza, y creo que historiar esto es un poco importante, ¿verdad? Esto comienza, lo primero que se hace es reducir el impuesto a la renta. El impuesto a la renta era Renta de empresarial. 30, ¿verdad? Cuando eso se llama impuesto a la renta nomás, ¿verdad? Sí. Era de 30 y baja a 10. Esto es lo que los economistas le llamamos moverse a la izquierda de la curva de Laffer. La curva de Laffer es una curva que así en un eje XY es una U invertida, digamos. ¿Qué quiere decir? En el eje X está la tasa del impuesto y en el eje Y está el cumplimiento de ese impuesto, o sea, el pago que se hace realmente. Y lo que dice Laffer es, y creo que esto está bastante comprobado, es que pasado un cierto punto la gente no paga más impuestos. Entonces eso pasaba en Paraguay, con un impuesto del 30%, la gente era más barato que imearle al oficial que pagar el impuesto, ¿verdad? Y los oficiales luego venían siempre con Muy historia. predispuestos. Muy predispuestos y luego con historia de que esto está mal y aquello está mal y tiene que cambiar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Nos movemos a la izquierda de la curva de Laffer, quiere decir a una tasa de interés perdón, a una tasa de impuestos que la gente estaba dispuesta a pagar. Entonces se vuelve más barato pagar el impuesto que evadirlo. Y empieza a subir. Nosotros teníamos menos de 80.000 personas, perdón, menos de 100.000 personas que contribuían, que eran contribuyentes, ¿verdad? Personas físicas y jurídicas, ¿verdad? Hoy estamos en arriba del 1.500.000. Esto es un elemento muy positivo, ¿verdad? Estamos hablando de 20 años, Manuel, ¿eh? Poco 20 más de 20 años. Claro, que en general es poco tiempo es también, poco ¿verdad? tiempo, es poquísimo tiempo. No es un ¿verdad? tiempo... Y después viene, esto se complementa con el impuesto a la renta personal. En el 2012 se complementa, después se le pone el IVA a los productos agropecuarios. Y después sale la ley en el año 2019, que es la ley que, digamos, unifica todo esto y genera un nuevo impuesto que se llama el IDU, ¿verdad? En paralelo, el Banco Central también empieza a tomar reformas, ¿verdad? Estas reformas que arrancan con la crisis de los 90, 95, fueron las primeras crisis. La última crisis fue 2002, en el 2003 de multibanco, la última crisis grande, ¿verdad? La crisis muy fuerte fue la crisis del banco alemán, que es como nos pega a nosotros el corralito argentino, ¿verdad? Y si miramos los números de ese año 2002, eran desastrosos los números, no solamente a nivel fiscal, sino a nivel también de crecimiento de la economía. Bajas reservas, poco crecimiento económico, retrasos en los pagos de salarios públicos, de las jubilaciones, un desastre, cesación parcial de pago de la deuda. Sí. ¿Te acuerdas todos los estafados, ahorritas estafados? Ahorritas, muchas víctimas, entre ellas el IPS también, ¿verdad? Y teníamos tasas de interés de corto plazo para empresas de primera línea, las tasas de interés estaban en 42%, ¿verdad? En aquella época, ¿verdad? La tasa de política monetaria era una tasa de 27%. Por un CDA te pagaban 32%. Dios te lo pague si es que te pagaban, ¿verdad? Al final, ¿verdad? Pero te decían que te pagaban esos valores.
Números que no podían servir. Y la pobreza 57, 58%. La pobreza llegó en algún momento. 57% en el año 2002, ¿verdad? Que es la primera medición bien hecha, digamos, o bajo el mismo estándar, ¿verdad? A partir de aquel momento, se habían tomado una serie de legislaciones en el año 96. La ley de Banco Central, entidades la ley financieras. de bancos, en general fueron las más importantes, y otras leyes. La ley de fideicomiso, por ejemplo, es de esa época, la ley de leasing es de esa época. Y esas empiezan a surtir efecto, más o menos, cuando terminan estas quiebras, ¿verdad? Empieza a bajar la inflación, empieza a bajar la tasa de interés, empiezan a extenderse los plazos de los créditos, y viene también el superciclo de los commodities, ¿verdad? Donde básicamente este gran impulso que se daba a partir de la gran demanda por alimentos, sobre todo de China, hace subir el precio de nuestros productos, sobre todo de la soja y de la carne, que son los más importantes. Nosotros pasamos de tener en esa época más o menos alrededor de 1,500,000, 1,800,000 hectáreas cultivadas con soja, con unos rendimientos más o menos, con unos rendimientos relativamente bajos. También había empezado en Paraguay lo que es toda la época de la siembra directa, que empieza a levantar los rendimientos de la producción. Y nosotros exportábamos más o menos unos $1,000 millones en esa época de soja. Hoy estamos en arriba de los 5,000 millones, ¿verdad? En carne exportábamos $50 millones. Hoy estamos más o menos en $1,800 millones. O sea, los números cambiaron radicalmente en todas estas cosas, y esto empieza también en cierta medida a beneficiar a la población. Nosotros teníamos 2,100,000 personas en la clase media en el año 2002. Hoy estamos con alrededor de 5 millones. 3 millones de personas entran a la clase media. Una clase media con ciertas particularidades. Una clase media nueva que empieza a comprar todo porque no tenía nada, ¿verdad? Empieza a comprar aire acondicionado, electrodoméstico, algunos empiezan a construir su casita, empieza a crecer el espacio de la construcción, etcétera, etcétera. Y esto también produce un efecto complicado, que es el endeudamiento, ¿verdad?, de esa misma gente. Pero se produce este crecimiento. Este gobierno, en ese sentido, este gráfico que vemos acá es un gráfico que más o menos Qué pena que la gente que solo escucha la radio no pueda ver esto. Yo quiero, Prince, por Hay favor. solamente un detalle, hay un corte hasta el 2021, No así importa. que tenemos que actualizarlo, No pero importa, este es el resumen. tenemos actualizado este. Básico- Vos nomás no tenés. Yo quiero el actualizado, Prince. Básicamente es lo que Manuel está diciendo, muy interesante. Lo por que cierto. Manuel está diciendo con mucho detalle por año es una línea de tiempo donde Sí. aparecen las leyes. Y está pintado de colores, que es lo que me llama mucho la atención también, Manuel. Y porque los colores dependen de... No tiene nada que ver con los partidos políticos los colores, sino... Si está realizado en discusión, Aclaramos. Si pendiente. ya se hizo, si está en discusión Ah, y, ya, si perfecto. está pendiente de aprobación, era básicamente el tema, ¿verdad? Pero acá hay muchos temas, ¿verdad? Este gobierno ha mantenido esto, sobre todo en el Ministerio de Hacienda. Tengo que decir que en el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía hoy, ¿verdad? Y la de NIT también, ¿verdad? Si se quiere, se ha mantenido este régimen y esta situación de manera importante, ¿verdad? El Banco Central también ha mantenido una línea. A mí me preocupa cuando se cuestiona mucho la institucionalidad del Banco Central, y creo que esa es una crítica a este gobierno, ¿verdad? Pero en general el gobierno ha mantenido esto, que ha sido la base sobre la cual construimos nuestra economía, digamos. Estabilidad, tasas bajas, inflación baja, Crecimiento. crecimiento,
creo que estas cosas, acá hay un crecimiento, si vos mirás, esto el crecimiento es más o menos de 4%, si vos mirás cómo crecieron los depósitos en los bancos, los créditos, todo creció. Y números impresionantes, creció el ingreso de la gente también, ¿verdad? Nosotros estábamos acá en el año 2002 en ingresos de más o menos $900 per cápita, ¿verdad? Hoy estamos en cuánto, más de 5.000. Hoy estamos en 6.000 casi. Bajó por la población, entonces tenemos más plata, ¿verdad? No repartimos entre menos había sido, ¿verdad? Esa es una noticia positiva. Claro. A mí todavía no me depositaron lo que me deben. No sé si a vos te depositaron, No, ¿verdad? le tendrían que resarcirnos. Un $1.500 por ahí me deben. Quiero entender un poco lo del banco que mencionabas, Manuel. Es una crítica, decías, de este gobierno. No entendí bien. Claro, cuando vos empezás a ver que de repente hay privilegios hacia cierto grupo, o la discusión de la ley de pago, estas cosas son cosas que afectan, que ponen en duda muchas cosas, ¿verdad? Y hay dudas que ya surgen luego de la gente. Vamos a hablar un poco más adelante de inflación, ¿verdad? La duda que tiene la gente sobre los números de inflación es una cuestión que ya es medio estructural, ¿verdad? Y que en general genera ese impacto, ¿verdad? Entonces, el gobierno se ha mantenido en esta línea. Y yo creo que se hizo un esfuerzo con poco nivel de retorno todavía, de tratar de vender el país, ¿verdad? Esto que estamos viendo acá, más el crecimiento de la economía paraguaya, es lo que ha permitido que Paraguay sea grado de inversión. No es Santi Peña, ni no es Carlos Fernández. Todo un proceso que se hizo antes. Acá hay un montón de gente involucrada, de todos los partidos políticos, gente del sector privado. En realidad, esto es un trabajo de muchísima gente. La prensa está metida acá. Por ejemplo, un caso muy puntual. Cómo la prensa agarró la bandera de la ley de responsabilidad fiscal es un hecho extremadamente llamativo y extremadamente positivo, porque le puso un corsé a las cuentas públicas del Estado, que fíjate que Paraguay se fue a firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el año 2023, creo que fue, o 2022, no me acuerdo bien, 2023, para volver a la ley de responsabilidad fiscal. Entonces, y eso se hizo en un gobierno y el otro gobierno respetó eso, ¿verdad? Que es este gobierno actualmente. Y este tipo de cosas a mí me parecen extremadamente positivas, ¿verdad? Esta es la parte del vaso medio lleno, ¿verdad? Que yo por lo menos considero que es muy importante. Sí, cosa positiva rescatada de lo que decís, no, vamos, el tema de los ingresos innegablemente ha mejorado muchísimo gracias a esa fusión que se hizo entre aduanas y tributación, lo del grado de inversión que estás mencionando y el respeto a esto. Yo creo que también la ciudadanía, la fuerza de los diferentes sectores se apropió también de esto, Manuel, porque cuando hay leyes que a veces surgen, hay mucha crítica de los diferentes sectores, como diciendo, ojo que esto es peligroso, ¿verdad? En algunos momentos cuando se trata de salirse un poco de este esquema que vos estás mostrando. Entonces, para mí eso es muy importante, que la gente se apropie de esta estabilidad y que no quiera salirse de esto. Yo creo que hoy falta más presión sobre las reformas que todavía quedan pendientes, que son las más urgentes, ¿verdad? Sí, acá, como te digo, esto es la visión del vaso medio lleno, ¿verdad? Y creo que es una visión positiva. ¿Cuál es la visión del vaso medio vacío? ¿Verdad? ¿Qué es lo que falta básicamente para llenar el vaso, ¿verdad? Y yo creo que falta una serie de cosas. Primero, yo creo que hay temas urgentes, ¿verdad? Un tema urgente. Le pondrías en una lista prioridades, ¿verdad? Lo más urgente. Lo pondría en una especie de doble eje, ¿verdad? Uh-huh. Donde pondría lo importante y lo urgente, ¿verdad? Uh-huh. Y creo que tenemos que trabajar sobre lo importante y lo urgente primero, ¿verdad? Lo primero de todo es la reforma de la caja fiscal. Creo que ese es un tema. La otra vez me puteaban por redes sociales, me decían, ¿por qué vos no cambiaste la caja fiscal cuando vos estabas? ¿Verdad? Porque la caja fiscal cuando yo estaba no era un problema, ¿verdad?
Imagínate que la caja fiscal tuvo superávit hasta el 2015 más o menos. Por eso, yo 2014, salí en el 2015. 2013, ¿verdad? Claro, Entonces, tenía superávit en esa época. O sea, no es que estábamos poniendo plata, estaban acumulando plata en esa época. se estaba acumulando plata, pero siempre se mete más gente al gobierno los distintos gobiernos van metiendo gente y esto en un momento dado hace que se entre en déficit. Entonces y además se van pasando leyes, sobre todo leyes que apuran la jubilación de la gente, ¿verdad? Ahí tenés una línea también como similar a esta. De qué leyes se fueron perforando, digamos, la caja. Claro, la entonces caja fiscal. Creo que este es un tema urgente porque estamos gastando mucha plata para beneficiarle a un grupo muy pequeño de la población, ¿verdad? Que son funcionarios públicos y ese dinero podría ir a otros temas, ¿verdad? Yo creo también de que Paraguay tiene que pensar seriamente cómo encarar el tema de la infraestructura. Nosotros no hemos sido todavía exitosos ahí. Fíjate, la ley de APP es del año 2013, ¿verdad? Más de 10 años, 12 años. Nosotros cuando estábamos en el gobierno presentamos la ley de APP, le hicieron unos pequeños cambios, le hicieron y esa ley se aprobó en el gobierno siguiente, que es el de Cartes. Cartes se embanderó con esa ley. Y esa ley es una ley que tiene hoy un solo proyecto realizado, que es el de la Ruta 2, que es un lindo proyecto, pero es uno, ¿verdad? Ahora se presentó una reforma de la ley de APP. Vamos a ver cómo funciona eso, porque una necesidad de Paraguay es que el sector privado invierta en obra pública, local o internacional, de donde sea que venga ese sector privado, ¿verdad? Porque el Estado no tiene el dinero para hacerlo y hay muchas cosas que se pueden generar. Y cuando yo hablo de infraestructura, la gente piensa en ruta nomás. Pero no, nosotros tenemos serios problemas en electricidad. Alcantarillado, sanitario. Tenemos serios problemas en agua y todo lo que eso representa. Tenemos serios problemas en transporte fluvial por la hidrovía. Imagínate hoy, nuestra principal vía de comunicación con el resto del mundo es el río Paraguay. Y el río Paraguay es como si fuera una ruta de tierra. Funciona la mitad del tiempo y la otra mitad no funciona, ¿verdad? Entonces, creo que estas condiciones son condiciones que son relevantes de tenerlas en cuenta para empujar este tema básico que es la infraestructura. Yo personalmente creo que si el presidente se va a hacer marketing al resto del mundo para que se invierta en Paraguay, debería hacer un marketing puntual y específico para atraer empresas que agarren el tema de infraestructura pública, ¿verdad? Porque después vos te encontrás con que se dice Paraguay hay electricidad y todo acá en Paraguay sabemos que no hay electricidad, como dicen que hay. O no hay buen servicio estable, digamos, que necesitan las No, pero hay lugares donde no hay electricidad. Sí. Viene una electrointensiva y esa electrointensiva te dice, mira, Timao, yo no tengo ningún problema, pero por lo menos 15 años me tenés que garantizar esta electricidad y no hay garantía de 15 años, ¿verdad? Para una electrointensiva, ¿verdad? Entonces, en el fondo, no hay electricidad, ¿verdad? Ahí en la pantalla tenemos unos datos, números, ¿verdad? Sí. Que se habían podemos hecho. sacar la hora y el loguito un ratito para poder leer todo lo... Podemos hacer eso brevemente, así lo leemos. Inversiones para cerrar brecha de infraestructura en Paraguay, ¿verdad, Manuel? Ahí está. Sí. Y acá faltan algunos temas, ¿verdad? Que también hay que tenerlos en cuenta, ¿verdad? Estas son las inversiones previstas para... Y fíjate que, por ejemplo, conexión aeroportuaria no está entre los planes de obra pública, ¿verdad? Y necesitamos un aeropuerto más grande, más moderno. Sí. Es una urgencia eso. Y sí, necesitamos...
y estamos bien ubicados para tenerlo. La otra vez un holandés que vino acá me decía, es difícil llegar a este país, me decía. Sí. Es que eso es lo primero que miran los inversores. Dicen, bueno, ¿cuánto cuesta llegar a ese país? Sí, sobre todo que está creciendo, por ejemplo, cierto tipo de turismo en Paraguay. Y ese turismo que está creciendo está empezando a levantar. El turismo es muy interesante porque es un tipo de servicio que distribuye mucho dinero, ¿verdad? Porque vos llega el tipo, el taxi, se va al restaurante, el hotel, imagínate la cantidad de gente. Artesanía. Compras, etcétera, etcétera. Imagínate la cantidad de gente que viene detrás de todo esto, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, yo tengo entendido que hay 100% de ocupación en los hoteles asuncenos para el mes de agosto por el tema del Comité Olímpico, ¿verdad? Que va a organizar los Juegos Panamericanos Junior, ¿verdad? Y esto es interesante porque viene un chico que es buen atleta y atrás de ellos vienen su mamá, su papá, su hermano seguramente, y esto ocupan y generan un impacto muy positivo, creo yo, para todos, ¿verdad? Lo mismo este tema del rally, pero hay que hacerlo 24/7 durante todo el año, hay que hacer ese tipo de cosas porque por un evento nomás no te va a invertir una gente en una empresa, en un hotel, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, todo esto es importante, atraer entretenimiento, en fin, hay mucho por desarrollar, pero hay cosas que son importantes. Si el presidente se va y dice que hay electricidad, cuando yo vengo acá y llego, la ANDE me tiene que decir, sí hay electricidad, acá tenés electricidad. O si no, son un mentiroso. Y una vez nomás le mentías a la gente. Entonces el tipo compra un pasaje, viene a Asunción, se reúne con un grupo de empresarios, contrata un estudio jurídico, una consultora, y la consultora le dice, no es tan así como te vendieron la cosa. Como te vendieron la historia es así, ¿verdad? Yo recuerdo unos chilenos que vinieron acá y decían que iban a hacer un edificio y le preguntan a la ESAP si es que iban a tener tantos metros cúbicos de agua disponibles para proveer a ese. Sí, metele nomás, le dijeron a la ESAP. No, pero yo quiero una nota por escrito que diga que esta cantidad de metros cúbicos me va a proveer. Nosotros no hacemos eso, metele nomás, ya va a ver. La informalidad. Entonces, ese tipo de cosas, o venís y decís, bueno, acá yo me quiero instalar. Contratás a una empresa inmobiliaria que te busca un terreno, te dice, te busca ese terreno y te dice, no, pero ese, en realidad el polígono no está cerrado, por ejemplo, ¿verdad? Cosas que al final le asustan. Entonces, a mucha gente, yo creo que hay que centrarse en todo lo que es obra pública primero. Es una cuestión, Manuel, que es siempre interesante comparar, porque acá se hace mucho, es un logro el grado de inversión, por supuesto, es importante. Pero vos comparás la inversión extranjera directa de Paraguay y países de la región, Uruguay, que es un país más chico, y Uruguay nos triplica o nos cuadruplica en inversión extranjera directa. O sea, ¿en qué estamos fallando? De esto que vos estás diciendo, nomás los problemas que tenemos. Pues muy lindo, todo se viaja, se habla, se reúne con inversores, pero a la hora de la verdad, ¿por qué no viene esa inversión así en esa cantidad comparativamente con un país que está más chico que nosotros, pero que recibe mucha más inversión? O sea, en algo estamos fallando. En la Cámara de Anunciantes la otra vez el ministro de Economía dijo que en realidad los números están mal porque la gente viene y se saca primero su cédula paraguaya, entonces cuando invierte es paraguayo, ¿verdad? Lo cual a mí no me pareció muy, muy feliz como declaración. Por un lado, y por otro lado, me parece a mí que en realidad es el origen de follow the money, dicen en inglés, ¿verdad? ¿De dónde viene la plata? Es lo que realmente te determina este tipo de cosas, ¿verdad? En fin, este tema de infraestructura es una cuestión. Yo creo que hay un tema no discutido en Paraguay, que es cómo nosotros ampliamos nuestra red de protección social. Este es un tema que lo hablamos varias veces acá, ¿verdad? ¿Cómo hacemos que 100% de los paraguayos tengan jubilación, o mucho más que lo que tenemos hoy, que es 22%, tengan jubilación? ¿Cómo hacemos para que
100% de los paraguayos tengan cobertura médica. Hoy tenemos solamente 30% de personas con seguro médico en Paraguay, ¿verdad? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos que la educación llegue a todos los niños para que realmente se genere un capital humano importante? Porque tenemos que mirar un poco hacia adelante, ¿verdad? Algunos temas. Voy a poner un ejemplo que a mí me es fácil por lo menos de entender y tal vez a la gente le sea fácil. Imagínate lo que está pasando en el mundo. Vos te vas a sacar una radiografía en un hospital cualquiera, ¿verdad? Y el equipo, ponerle que el equipo es marca Siemens, ¿verdad? Ese equipo marca Siemens agarra tu radiografía y manda una señal y tu radiografía se va a la central de Siemens, que está en Alemania, ¿verdad? Que tiene un robot de inteligencia artificial alrededor de eso. Y en ese momento que vos te sacaste la radiografía, hay 10.000 personas que en el mismo momento se sacaron esa radiografía en distintas partes del mundo con ese tipo de equipo. Lo mismo pasa con otras marcas, ¿verdad? General Electric, qué sé yo, ¿verdad? Ese robot de inteligencia artificial sabe más que tu radiólogo lo que te está pasando, ¿verdad? Porque tiene mucho más muestra, ¿verdad? Tiene mucho más muestra y puede identificar mejor. Entonces, esta profesión de radiólogo, seguramente se van a enojar conmigo los radiólogos, voy a decir, esta profesión de radiólogo es una profesión que tiende a desaparecer, ¿verdad? O tiende a hiperespecializarse, y van a haber un grupo muy pequeño de radiólogos en el mundo hiperespecializado, así como desapareció el Viper, ¿verdad? Y si vos no te das cuenta de esto, porque no es que alguien te dice, che, va a desaparecer el radiólogo. Eso desaparece nomás y vos te quedas hablando pavada, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿verdad? Nosotros estamos compitiendo. Si vos mirás nuestra estructura laboral está casi toda centrada en servicios. Casi toda centrada en comercio y servicios, ¿verdad? En el sector terciario de la economía. Si vos mirás, se ha incrementado el nivel de empleo en ese sector en los últimos meses. ¿Por qué? Porque se acabó el contrabando con Argentina, ¿verdad? Pero esto es algo que hizo otro país, no es algo que hicimos nosotros, ¿verdad? No es algo que es movido por la política pública paraguaya o movido por la economía de Paraguay, sino es por la casualidad de que estamos donde estamos, ¿verdad? Nosotros, Estados Unidos, Europa, también emplean mucha gente en el sector de servicios, pero es otro tipo de servicio. Si nosotros no generamos capital humano en la gente, que es capacidad de educación en la gente sobre todo, estamos fritos y vamos a ser cada vez más pobres, porque muchas de estas profesiones van a empezar a desaparecer. Esto que yo di es un ejemplo nomás, ¿verdad? Entonces me parece que estas son las partes del vaso que falta llenar y que nos deberíamos plantear seriamente. Y a mí me gustaría escuchar un informe de un presidente que nos muestre estos caminos, ¿verdad? Cómo vamos a transitar estos caminos y que no sean, siempre estos informes son iguales, ¿verdad? ¿En qué sentido son iguales? El presidente de turno se vanagloria de su gestión y dice todas las cosas buenas que hace, nunca dice las cosas malas. Pero yo creo que lo que es importante es interrogarnos a nosotros mismos de cómo en este futuro que es incierto, el futuro siempre es incierto y el futuro, lo peor del futuro es que comienza ahora, pues, ¿verdad? Entonces, ese futuro incierto, ¿cómo tratamos de surfear? Inclusive a mí me gustaría escuchar un informe presidencial con muchas incógnitas, ¿verdad? Con muchas dudas, porque creo que esa es realmente la tarea de un cargo como este, que no es fácil, ¿verdad? No es un cargo fácil. Igualmente tu pregunta, antes de irnos al corte nomás, Roberto, hay que considerar que Paraguay obtuvo una
de las 3 calificadoras, el grado de inversión. O sea, nos faltan 2 todavía como para que le den soporte a eso. Y creo que también parte de los inversionistas están como expectantes de ese sello o la duplicación de ese sello, ¿verdad? IPS también es otro tema preocupante, Manuel. IPS. Dentro de las deudas, digamos. Ahí hay que meter también Terrible. alguna reforma, porque si no, hoy creo que es el momento también. Y yo creo que este gobierno tiene un mayor compromiso, una mayor responsabilidad, porque ellos tienen mayoría propia en las dos cámaras. O sea, ellos no tienen la excusa de decir que no Me se rechazó hace, el Parlamento. me rechazó, no me apoyaron. Ellos pueden hacer todas las reformas que se necesitan y deberían hacerlas urgentes, porque ya se vienen las elecciones. Y cuando empiece esto de la campaña, que ya empezó, de hecho, ¿verdad? Esto de las municipales, después terminan las municipales y ya vamos a empezar con la presidencia, la próxima elección presidencial. Entonces allí entra ya digamos, el tema de los correlí, los amigos, que la prebenda y que no se puede tocar esto. Están perdiendo una grandiosa oportunidad de hacer todas estas reformas que estás mencionando, Manuel, y las que son urgentes, necesarias e importantes para el país, para dar ese salto. Se habla mucho de la pobreza, por ejemplo, del avance, de que hay menos pobres. Yo creo que nos estancamos también en la reducción de la pobreza. Me parece que no dimos ese gran salto que se necesita para reducir al máximo. Pues 20% o más del 20% sigue siendo un porcentaje elevado para Yo un no le país. creo a los números de la pobreza. Sí, yo tampoco. Creo que ya lo hablamos varias veces acá, Sí, ¿verdad? son los números que tenemos. Ya lo hablamos básicamente acá, pero bueno. Creo que no hay que basarse en eso, y creo que eso de tener un número y que mucha gente no le crea es muy peligroso. Muy peligroso para el respeto y la institución, aunque tu número sea malo, lo tenés que mostrar, ¿verdad? Y creo que esa es una cuestión que es importante, porque si no, no se corrigen los errores, ¿verdad? Si no, solamente se esconden los errores. Yo recuerdo a Argentina, ¿vos te acordás cuando el INDEC argentino mentía asquerosamente eso de la inflación? Me acuerdo, incluso, hay un índice que se llama el índice Big Mac, que publica la revista The Economist, que dice cuánto cuesta una Big Mac en muchos países del mundo. En los McDonald's de Argentina, ellos no publicitaban la Big Mac, porque le ponían un precio pero no la vendían, ¿verdad? Le ponían el precio, era simpático. Entonces vos ibas y tenías que pedir una Big Mac y te daban una, y era barata, pero te daban con una cara de querer matarte el funcionario ahí de la empresa, ¿verdad? No podemos caer en cosas similares a esas, creo yo, ¿verdad? Tenemos que tratar de evitar y tenemos que tratar de no defender pírricamente, digamos. Yo creo que algo que dijiste, esas cosas. Manuel, que es de advertencia nomás, de peligro, esto del Banco Central. Porque el Banco Central ha construido una credibilidad en muchos años. Siempre ha sido una institución muy respetada, abstraída, digamos, de las cuestiones políticas. Y yo creo que un retroceso que se pueda dar con eso, y hoy existen dudas del actuar que está teniendo el Banco Central, es muy peligroso para el país. Porque ahí sí hablamos de un sector muy sensible, de un negocio muy delicado, donde hemos tenido experiencias nefastas en el Paraguay. Y las consecuencias han sido terribles, terribles. Entonces, ese es un tema, ese es un sector donde yo creo que podemos perder muy, muy grande si no se hacen bien las cosas como tienen que hacerse. Sobre todo, ¿para qué te metes en ciertos líos, verdad? Ese famoso inciso es el artículo 4 de la ley de pago, ¿verdad? Básicamente lo que dice es que el Banco Central puede dividir una empresa, ¿verdad? Esa es una función de la CONACOM. Ya existe un organismo, fortalezcamos ese organismo, ¿verdad? Que yo creo que es un organismo que dentro de todo es creíble y está tratando de hacer un buen trabajo, más allá de sus luces y sus sombras, y más allá de que estemos no de acuerdo en algún tema con ellos, ¿verdad? Pero creo que está haciendo un buen trabajo, creo que se lo puede fortalecer, y a mí me parece sumamente importante que no se arroguen funciones que no tienen ciertos organismos o que no deberían tener ciertos organismos, como es este caso puntual. En este caso, Manuel, me parece más peligroso porque desde el propio gobierno se miente
Porque acá se habló que el Banco Central, por su propia Carta Orgánica, tiene potestad para hacer eso mismo en las entidades financieras, en las entidades bancarias. Y eso no es cierto, porque en el caso del banco con las entidades bancarias lo que pueden hacer es porque estas entidades, ellos tienen la posibilidad de en algún momento de intervenirlas, de buscar alguna salida si tienen problemas. En el caso de la ley de pago estamos hablando de cuestiones de competencia, que es lo que vos estás apuntando. O sea, no es una cuestión de estructura, sino allí estamos hablando de otro negocio, de otra cuestión absolutamente diferente. O sea, el Banco Central hoy va a entrar a regular quién tiene más porcentaje o poder en el mercado. Así Yo creo que le están mintiendo a la gente, están tergiversando y esas cosas no le hacen bien a todo el sistema. Por eso me parece muy, muy peligroso lo que hicieron. Estamos hablando ya allí de libertad de competencia, de independencia, de estabilidad, de seguridad en los negocios. Y hay que agregar la campaña muy fuerte de inversión también que hizo el sector privado, sin tener una posición, vamos a decirle, estable, porque es una conquista de mercado, ¿verdad? De varios años. Lo que digo nomás, si hablas de entidades financieras, sí, estás hablando, el Banco Central tiene que tener el poder en el caso de las entidades. Pues no hablamos de competencia. O sea, qué sé yo, hoy que hay un negocio como decía, no sé, un entrevistado nuestro día pasado, resulta que una empresa tiene el 60 o el 70% del mercado de la cerveza y ¿qué? El Banco Central va a entrar a decirle desprendete de porque vos no podés tener el 70% o si un del banco mercado. tiene 40% del mercado y el otro tiene 35% y se pelean por un negocio particular, un problema de negocio. Un problema de negocio y competencia, de inversión que puede hacer. O Así va a es. limitar ahora que el banco pueda tener un porcentaje del negocio en el sistema financiero. Así es. O sea, es peligrosísimo.